El drama comienza con una escena de nieve blanca cayendo donde una hermosa mujer agoniza. Toda su familia fue asesinada, y ella también murió a manos de su esposo con la ayuda de su amante. Siempre se mostró complaciente con sus crueles trucos. Sabía que no necesitaba morir de forma tan dolorosa, pero aún así usó vino envenenado para lastimarla. Grabó los nombres de los dos traidores en sus huesos, albergando un odio inmenso, con la única esperanza de que, si era posible, en la otra vida los hiciera pagar con sangre. En medio del retroceso temporal, Ana despertó en estado de shock, no entendía por qué seguía allí, pensó que todo era solo un sueño. Sin embargo, al contemplar la escena familiar, supo que había resucitado a 2 años atrás. Al ver los rostros de los dos traidores, con el odio en su corazón, obligó a Dera a tragarse las pastillas que ella misma había traído. Inmediatamente vomitó y fingió estar débil y herida. Ante el odio de Ana, Sebas habló y afirmó que se casaría con Dera. Ana le pidió que si de verdad quería casarse con Dera, primero se divorciara de ella. En secreto, trazó un plan: si el cielo le daba otra oportunidad de vivir, recuperaría todo lo que le pertenecía. Regresó a casa, donde sus padres y su hermano aún vivían, con el corazón lleno de una alegría indescriptible, pues no había nada más preciado que ver a sus seres queridos a salvo. Le contó a su familia todas las conspiraciones que conocía. Todos furiosos acordaron unirse para enfrentarse a las fuerzas ocultas. Pero si no hubiera encontrado una fuerza lo suficientemente poderosa para protegerla, sería difícil que su familia estuviera a salvo. En ese momento, un asesino irrumpió y la amenazó, exigiendo al gobierno su liberación. En medio del peligroso momento, el protagonista apareció con una mirada fría y, con una sola flecha certera, derrotó al enemigo. Al ver su pierna herida, le entregó generosamente su caballo. Ella se sintió agradecida y albergaba pensamientos indecibles en su corazón. En su vida anterior, fue Karem quien le salvó la vida, era el hermano menor del emperador. Quizás su fuerza la ayudaría a frustrar las conspiraciones de la reina. A la mañana siguiente, Ana fue a informar a la familia de su esposo que se mudaría sola, ya que nunca habían vivido juntos ni se habían sentido atraídos el uno por el otro. Pensó que encontraría oposición, pero sus suegros accedieron sin dudarlo. En ese momento, el emperador le otorgó una gran cantidad de propiedades. Su suegra cambió de actitud de inmediato, afirmando que, pasara lo que pasara, seguían siendo una familia. Ordenó a los sirvientes que llevaran los objetos de recompensa al palacio. Pero Ana afirmó con firmeza que la propiedad le pertenecía por completo. Su codiciosa suegra ordenó a sus subordinados que se escabulleran y robaran los objetos de recompensa. Esa noche, un grupo de enmascarados irrumpió y atrapó a Ana con una espada. Ella subió las escaleras, donde Karem observaba atentamente la obra. Entonces fingió pedir ayuda, atrayendo su atención. Después de que todos huyeran, ella se ajustó la ropa y fue a verlo, suplicando justicia. Él intentó negarse, pero ella intervino y le indicó que la persona que buscaba podría estar escondida allí. Los soldados se apresuraron a informar que habían descubierto que todos los objetos de recompensa estaban escondidos en el almacén de la suegra. Sebas acusó falsamente a Ana de crueldad y de ocultarlos deliberadamente en el almacén de la suegra, pero Karem inmediatamente desenvainó su espada y lo apuntó. La suegra suplicó perdón, pero Ana se negó rotundamente, permitiendo que los soldados la escoltaran. Sebas empuñó su espada y furioso buscó a Ana para vengar a su madre. No solo no tenía miedo, sino que además le propinó 2 fuertes bofetadas. Le advirtió que si mataba a su esposa oficial en ese momento, sería difícil recuperar su posición como heredero. Pensó que ella había hecho todo lo posible para evitar que se casara con Dera. En medio de la tensión, Dera apareció e informó que había enviado una carta a la reina. En ese momento, destruirían por completo a la familia de Ana. A su lado, Karem interrogaba a los rebeldes, obligándolos a confesar que su verdadero propósito era incendiar el templo. El guardia informó apresuradamente que era el lugar donde la princesa practicaba. De repente, la princesa olió humo y, antes de poder reaccionar, se desmayó en el acto. Ana descubrió que el templo estaba en llamas e inmediatamente ordenó la evacuación de los invitados que ofrecían incienso, a la vez que pidió más gente para apagar el fuego.
comprendió que esas mismas fuerzas habían usado el fuego para destruir a su familia en su vida anterior. En esta vida, no permitiría que su plan se consumara. Ignoró el peligro y se abalanzó sobre el fuego para salvar a la princesa, mientras ella misma permanecía forcejeando en él. Justo cuando un gran incendio estaba a punto de estallar, Karem apareció de repente, usando su propio cuerpo para protegerla de la leña ardiente. Tras ser puesta a salvo, la princesa expresó su gratitud y prometió recompensarla. Al mismo tiempo, Dera acudió a Sebas para informarle que los pirómanos del templo la noche anterior habían sido capturados. Le aconsejó que fuera inmediatamente al palacio, para acusar a Ana de llevar a los sirvientes al templo con la intención de dañar a la princesa, y que presentara pruebas para que la corte interviniera. Luego condujo a los soldados al templo para acusar a Ana de conspirar con los rebeldes para prender fuego a la princesa. Añadió pruebas de que ella entró en el templo justo en el momento en que se desató el incendio. En ese momento, el guardia presentó una ficha, lo que hizo que los soldados se arrodillaran. Karem preguntó cómo Sebas sabía que los espías se habían infiltrado en la capital, información que se consideraba confidencial a menos que hubiera un traidor. Él rápidamente dijo que solo había escuchado las instigaciones de otros, y que todo se debía a su preocupación por el bien común del país. Ana fue llevada a la habitación de Karem para aplicarle medicina en la herida. Justo cuando estaba a punto de levantarse la camisa, él levantó la mano para detenerla. Ella no tuvo miedo, sino que hábilmente se levantó la camisa y aplicó con cuidado la medicina en las marcas rojas. Por su parte, la suegra ansiaba celebrar la boda cuanto antes para tomar el control total de los bienes de la familia. Dera también tomó la iniciativa de decir lo que pensaba. Si la boda se celebraba, ella se haría cargo de las tareas domésticas de Ana. Mientras tanto, Ana estaba sola, recordando su vida anterior. Dera tomó el control de la organización de la boda, planeando convertir la gran boda en una pesadilla. En esta vida, llegaría el momento de que probara la amargura que siempre había planeado. A la mañana siguiente, en la cena, intentaron complacerla con dulces palabras y deliciosos platos. Dera le pidió que le entregara las tareas del hogar y prometió devolvérsela cuando se recuperara. No solo no se opuso, sino que sonrió y le dio la llave. Ignoraba por completo que estaba cayendo en una trampa tendida por Ana. Inmediatamente fue a revisar el almacén, pero estaba completamente vacío, sin objetos de valor. Estaba furiosa y sospechaba que Ana intentaba deshacerse de los bienes, pero sonrió y dijo que ese lugar solo estaba lleno de deudas. Actualmente, ella y Sebas vivían separados, con total independencia financiera. Al oír eso, Dera le pidió a Sebas, desesperada, que celebrara una gran boda. A la mañana siguiente, mostró un montón de regalos que había preparado. Ana solo los miró de reojo, pero todos eran de la familia real. En el momento de ofrecer el té en la boda, Dera dejó caer la taza a propósito, pero Ana la perdonó con delicadeza y, al mismo tiempo, extendió la mano con habilidad para tocar su horquilla. Inmediatamente, gritó y la criticó por usar la horquilla de Fénix que pertenecía solo a la emperatriz. Sin embargo, señaló con firmeza que su horquilla solo tenía grabado un gorrión arcoíris, que era completamente diferente del Fénix. Mientras todos estaban alborotados, ella declaró que el maquillaje de Dera era propiedad real, que su identidad no estaba clara y que solo podía ser un espía. Karem también apareció en el momento justo. Todos fueron a la parte trasera de la mansión para darle la bienvenida. Dera pasó y los vio hablando, nerviosa. Si revelaba su verdadera identidad, sería difícil salvarle la vida. Rápidamente ordenó a la criada que preparara vino para enviárselo a Karem como disculpa por la falta de hospitalidad. Él aceptó el regalo con alegría y sin la menor sospecha. Un momento después, trajo a Sebas para acusar falsamente a Ana de tener una aventura. Él, furioso, entró a interrogarla, pero ella solo señaló con calma que solo le estaba presentando los logros de su padre a Karem. De hecho, Karem también había descubierto desde el principio que el vino estaba envenenado y que si lo bebía, quedaría aturdido. Al verlo a punto de irse, corrió tras él, con la excusa de devolverle el abanico, y le agarró la mano, dejándolo completamente atónito. Expresó su gratitud y afirmó que quería ayudarlo. Por la noche, Dera soñó que estaba arrodillada ante Ana, acusada de conspirar con la reina para engañar al rey y decapitada en el acto.
Karem arrojó la cabeza de la reina al suelo delante de todos. Después de ese momento, la familia de su esposo también la culpó por completo. Despertó bañada en sudor, expresando rápidamente su preocupación, afirmando que Ana conocía los impactantes secretos. Su suegra la tranquilizó y le aconsejó que no pensara demasiado, ya que en el pasado, solo ellas sabían del intercambio de niños. Sin embargo, seguía inquieta, así que fue al palacio a buscar a la reina para confesarle. La reina le aconsejó que esperara hasta el festival del medio otoño, cuando la corte ofreciera un banquete. En ese momento, Ana y su familia caerían completamente en la trampa. Al oír esa noticia, Ana no pudo evitar alegrarse porque se acercaba el momento de conocer a la reina. Cerca del banquete, Dera fue a presentar sus respetos al emperador y a la emperatriz, quienes la elogiaron por su generosidad natural y su completa dedicación a la posición de primera esposa. Pero entonces apareció Ana, sosteniendo una sencilla pintura y unas líneas de bendiciones dibujadas por el pueblo, para expresar su gratitud a un rey benévolo. La escena fue solemne y conmovedora, destrozando por completo los planes de Dera y la emperatriz. Después del banquete, Ana expresó su deseo de obtener una carta de divorcio, pero la emperatriz se enfureció de inmediato y afirmó que ella le había concedido el matrimonio. Si se negaba, estaría oponiéndose a la emperatriz. En el camino, descubrió que el camino no conducía al palacio de la princesa. La criada sacó inmediatamente un cuchillo y la apuntó. Afortunadamente, Karem apareció a tiempo para detener el complot del asesino. El asesino fue capturado, pero antes de que pudieran interrogarla, ya se había suicidado bebiendo veneno. Ana entonces ofreció una hoja que había recogido en secreto en el palacio de la emperatriz. La princesa recordó que solo en el lugar de la reina en el palacio crecía este tipo de flor. El emperador estaba aún más furioso, aunque aún no había acusado completamente a la reina, pero fue debido a su negligencia que los rebeldes tuvieron la oportunidad de actuar. La reina se indignó y admitió su culpa, y Sebas también fue castigado por no cumplir con su deber de protección. En esa ocasión, Karem habló sobre la familia de Ana, quienes siempre fueron buenos y virtuosos, y cuya riqueza era abundante, y que no podían evitar ser vigilados por gente malvada. Quizás esa familia también necesitaba un apoyo sólido, y le preguntó a Ana si estaba capacitado para protegerla. Todos estaban indignados porque él nunca había intervenido activamente en la corte de esa manera. Ana sonrió y aceptó la responsabilidad que le había confiado. Empezó a sospechar que Dera era la hija biológica de la reina. Anteriormente había salvado a Sebas en la frontera y posteriormente la reina se la presentó. Además, la reina siempre había estado en palacio, pero había preparado personalmente su dote, cuidándola y protegiéndola por completo. Cuando llegó el momento de celebrar el Festival de los Crisantemos de Otoño en la mansión de la princesa, Ana también fue invitada a participar. La princesa anunció que una parte de las ganancias se donaría al Tesoro Nacional y el resto se destinaría a ayudar a los refugiados. Ana hizo comentarios sarcásticos sobre la tacañería de Dera, lo que la enfureció y aumentó el precio continuamente sin hacer caso de los consejos de sus doncellas, a pesar de no tener suficiente dinero para mantener la subasta. Ana tomó entonces la iniciativa de abandonar la carrera. Dera, furiosa, pensó que le estaba tendiendo una trampa, pero insistió en que no tenía absolutamente nada que ver con sus decisiones. Al mismo tiempo, sus subordinados trajeron a 2 mujeres de la frontera. Ambas mostraron señales de miedo y contaron honestamente que Dera era su invitada, pero una noche, de repente, se mudó sin pagarle su salario completo. Insistían en que venía de la capital y siempre les presumía de los artículos caros que usaba y de su talentoso prometido. Incluso veían con frecuencia a Sebas visitando la casa de Dera. Al comprender la trama, Ana planeó pedirles a las 2 mujeres que cooperaran para representar una obra perfecta. Al llegar a casa, Dera y Sebas tuvieron una fuerte discusión solo por la valiosa maceta de crisantemos, que no tenían suficiente dinero para pagar. Obligaron a Ana, como primera esposa, a pagar por ellos, pero ella solo sonrió y les aconsejó hipotecar la casa para saldar la deuda. A la mañana siguiente, las 2 mujeres fueron a buscar a Dera, para denunciarla cuando aún estaba en la frontera y no les había pagado el salario que les correspondía. Al oír el ruido, la suegra le aconsejó a su hijo que fuera con Ana a consolarla, tal vez así aliviaría la tensión. Sin embargo, por la noche, antes de que pudiera decir nada, la criada le cubrió la cabeza y lo golpeó.
Ana ordenó entonces que lo sacaran a rastras para castigarlo. A la mañana siguiente, estaba atado y cubierto de moretones. Dera fue a quitarle el velo y desatarlo. La escena atrajo la atención de todos los sirvientes. Sebas le preguntó a Ana por qué se atrevía a tratarlo así. Intentó usar la ley de familia para castigarla, pero ella le arrojó una taza de té caliente a la cara y luego lo golpeó con fuerza con un palo. Cuando estaba a punto de contraatacar, Karem apareció y ordenó que lo escoltaran a él y a Dera de vuelta para investigar el fraude matrimonial. Presionado por los oficiales, seguía negando su crimen, pero cuando Karem estaba a punto de usar el castigo para obligar a Dera a confesar, comprendió que le sería difícil ocultar su verdadera identidad, así que tuvo que tomar la iniciativa. Al pasar Karem, vio a Ana leyendo un libro y quedándose dormida. En ese momento, ella despertó repentinamente. Él le informó que ambos habían confesado el fraude, pero negó que la reina le hubiera dado órdenes. Ella permaneció completamente tranquila y sin mostrar sorpresa, sonriendo, afirmando que la reina no era tan simple. Inmediatamente prometió encontrar al emperador para ayudarla a divorciarse y recuperar su verdadera libertad. Con su ayuda, completó el proceso de divorcio con Sebas. Al mismo tiempo, el emperador emitió un edicto que obligaba a su familia a devolver el oro y la plata, y él fue degradado a plebeyo. Ana, felizmente, llevó a Karem a un lugar donde pudiera disfrutar de un momento de completa libertad, admirando la vista nocturna de la capital. Él seguía preguntándole sobre sus planes de futuro, pero ella solo quería seguir adelante con los negocios y proteger a sus seres queridos. Él le tomó la mano, expresándole sus sentimientos de amor, pero ella la retiró hábilmente porque no era momento de pensar en esas cosas, pues la reina siempre era como un tigre acechando a su presa. Antes de irse, le dio un pañuelo que ella misma había bordado. Él la abrazó con fuerza un rato y luego la soltó. Sabiendo que se avecinaban muchas dificultades, comprendió que la reina encontraría la manera de vengarse, así que decidió reunir más pruebas sobre la verdadera identidad de Dera. La suegra no pudo evitar preocuparse, ya que era el mismo lugar donde habían intercambiado a sus hijos. El suegro aseguró que quienes conocían el pasado estaban todos muertos y que sería difícil desenterrar los restos después de 18 años. Sin embargo, a Dera siempre le preocupaba que, si Ana seguía investigando, sería difícil evitar imprevistos. Así que comenzaron a planear su asesinato. La anciana ciega oyó la voz y pensó que Dera había vuelto de visita, así que se alegró. Ana respondió rápidamente diciendo que era amiga de Dera. La anciana la creyó y, felizmente, las llevó adentro. La sirvienta le susurró que la situación de la anciana era lamentable. La comida en la estufa era solo tierra y ramas secas. En ese momento, una flecha negra atravesó la puerta y la clavó directamente en el pecho, haciéndola caer al suelo inconsciente. El culpable no era otro que Sebas. Al enterarse de la muerte de Ana, Dera y su suegro se alegraron enormemente, creyendo que todas las propiedades serían suyas a partir de entonces. Sin embargo, en cuanto salieron a la sala, se quedaron atónitos al ver aparecer a Ana, con todo el cuerpo aún cubierto de sangre seca, pero con una mirada fría y poderosa. Afirmó que había regresado. La decepción en la mirada de Sebas era prueba de que realmente había deseado su muerte. Rápidamente suplicó perdón, defendiéndose diciendo que estaba poseído por un demonio, dispuesto a abandonar Dera y empezar de nuevo. Pero ella usó esa flecha para hacerle un largo corte en el rostro, dejándole una cicatriz humillante. En ese momento, Karem intervino y anunció que toda la familia era sospechosa de asesinato, pero considerando los méritos de sus antepasados, solo serían llevados ante el pueblo para recibir un castigo público. A la mañana siguiente, bajo la supervisión de soldados, ataron a toda la familia y la escoltaron en medio de la concurrida calle. En lo alto, Ana apareció con un aura majestuosa, declarando en voz alta que ese era el día en que los enviaría a prisión y, además, les otorgó un regalo especial. La gente aplaudió y les lanzó basura a los criminales en la cara. En cuanto recibieron la noticia, Ana y Karem entraron de inmediato para continuar la búsqueda de pruebas, pero seguían sin encontrar indicios claros. De repente, un hombre de negro atacó con un arco y una flecha, pero Karem bloqueó la flecha a tiempo para salvar a Ana del peligro. Mientras tanto, en la prisión, un hombre enmascarado irrumpió y mató a los padres de Sebas.
oyó el ruido y de inmediato supuso que alguien venía a matarlo. Se giró y estranguló a Dera, sospechando que alguien era enviado por la reina. Cuando el sirviente entró para informar del fracaso del intento de asesinato, la reina entró en pánico. Frente al emperador, Karen presentó personalmente un memorial, acusando a la reina de haber intercambiado la línea de sangre real solo para conspirar para apoderarse del trono. 19 años atrás, la reina no dio a luz a un príncipe como había anunciado, sino a una princesa. Esa persona era Dera. El emperador, furioso, ordenó que llevaran a toda la familia Sebas para interrogarla, pero sus subordinados, horrorizados, informaron que la prisión se había incendiado y que toda su familia había sido quemada en el mar de fuego. La reina se alegró al oír eso, pensando que no quedaban testigos ni pruebas. De repente, Ana hizo entrar a una anciana y le presentó un mechón dorado con forma de amuleto de la paz, el objeto que la reina afirmaba haber perdido. El emperador reconoció de inmediato que esto era lo que había acompañado a su hija al nacer. Karem acusó a la reina de engañar al rey, de convertir a la princesa en príncipe y de violar las leyes de la corte. La reina se arrodilló y suplicó, confesando que había dado a luz a gemelos, un niño y una niña, pero temía que la princesa corriera peligro, así que dejó que alguien se llevara a su hija del palacio. El emperador, furioso, la destronó y la confinó en palacio para siempre. Le dijo en voz baja a su hijo que la misión de Dera había fracasado y que ella había dispuesto llevarla a un lugar seguro. Ahora, la orden más importante era conseguir el mapa de la ruta comercial secreta. En cuanto a Ana, regresó para preguntarle a su padre por qué su familia siempre era el objetivo de la reina. Su padre sabía que no podía ocultárselo por más tiempo, así que le contó la verdad y le dio parte de la clave del mapa de la ruta comercial. Esta no era solo una ruta comercial, sino también una ruta de transporte secreta para la familia real. Al mismo tiempo, en palacio, el príncipe estaba preocupado por el poder de Ana. La princesa la miró con desdén, para vengarse, la obligó a beber. Bebió hasta perder el control. En su estado de ebriedad, fue a ver a Karem con la esperanza de pasar la noche. Él inmediatamente les dijo a sus subordinados que prepararan una sopa para la resaca. Luego la llevó personalmente a su habitación y la acostó en la cama. Cuando le preguntaron por qué tenía que beber para ahogar sus penas, solo pudo derramar lágrimas en silencio, apoyando la cabeza en su hombro sin decir palabra. Él solo la consoló en silencio. Cuando cayó en un sueño profundo, él salió en silencio para encargarse de cada persona que la había acosado. Ella prometió que cuando todo terminara, los malvados serían castigados y todo volvería a la normalidad. El príncipe repentinamente provocó que la gente entrara y acusara a Ana de no administrar adecuadamente los objetos traídos al palacio, lo que provocó que la concubina fuera envenenada y cayera en coma. Amenazó con arrestar a su hermano para obligarla a confesar. No dudó en salvar a su hermano y aceptó ser brutalmente torturada. En ese momento, Karem y el emperador acudieron personalmente a la prisión, afirmando que el pastel podía probar la inocencia de Ana. Ante el interrogatorio directo del emperador, la concubina no pudo resistirse y confesó de inmediato que había planeado dañar a Ana por celos. El emperador, furioso, emitió un edicto para despojarla de su título y enviarla al Palacio Frío. Sin embargo, como no reveló su conexión con el príncipe, logró escapar de toda sospecha. Bajo la fría nieve, Karem ayudó a Ana a regresar paso a paso, con el corazón lleno de compasión. La consoló con dulzura, asegurándole que, pasara lo que pasara en el futuro, permanecería a su lado. Al regresar al palacio, le aplicó con cuidado una medicina en la herida. En ese momento, ella expresó su preocupación de que el reciente fracaso fuera solo el principio. El príncipe, quien ejercía el control interno, sin duda interferiría en la selección de comerciantes para la familia real. A la mañana siguiente, un grupo de desconocidos llegó a su tienda y la destrozó violentamente. Más de 300 tiendas, grandes y pequeñas, fueron vandalizadas, causando graves daños. Este incidente se interpretó claramente como una advertencia. Sin embargo, el día de la selección oficial de comerciantes para la familia real, Ana seguía figurando en la lista de inscripción. Los candidatos que participaban en la selección.
La mitad eran personas infiltradas por el príncipe, y se temía que esta vez Ana lo tuviera difícil. Sin embargo, Karem la miró en silencio y respondió con firmeza que no perdería. Ella dio un paso al frente con confianza y acertó con una sola pesada, provocando un aplauso constante de la multitud. Cuando se presentó el tercer artículo, sacaron un extraño candado de madera, y todos los comerciantes quedaron desconcertados. Nunca lo habían visto en el mercado y pensaron que era un artículo popular barato que no merecía ser incluido en el examen real. Mientras todos dudaban, solo Ana dio un paso al frente para evaluar con determinación el candado, y el resultado fue completamente correcto. La multitud volvió a aplaudir. Para asombro de muchos, explicó con calma que los artículos no estaban clasificados como de alta o baja calidad, sino como una forma de comprender la función y el origen de cada uno. La ronda final fue la evaluación de la capacidad de transporte. Decidió seguir el mapa, pero ya tenía preparado un plan B. Durante el transporte, un grupo de hambrientos llegó para causar caos y robar la mercancía. El príncipe rió para sí, creyendo que había fracasado, pero justo cuando estaba a punto de pedir que la descalificaran de la competencia, apareció otro carruaje con toda la mercancía intacta. Explicó que previamente le había pedido a Karem que la ayudara a transportar la mercancía por un desvío para evitar el riesgo de robos. Finalmente, tras 3 desafiantes rondas, fue la única que completó el examen con excelencia y se convirtió en la comerciante oficial elegida por la familia real. Los aplausos resonaron por toda la plaza como para confirmar su talento y valentía. Pero presentía que el príncipe no renunciaría fácilmente a su ambición, así que habló de inmediato con Karem. Las tierras administradas directamente por el príncipe estaban experimentando un fenómeno de aumento del precio del arroz, llevando a la gente a la miseria. Comprendió que esta era una buena oportunidad para exponer y derrocar su poder. Allí, presenciaron una escena desgarradora. La gente se empujaba para apoderarse de cada grano de arroz. En medio del caos, una mujer malvada subió descaradamente el precio del arroz hasta 5 veces. La gente estaba indignada, pero nadie se atrevió a alzar la voz. Cuando apareció Ana, les recordó con franqueza las normas de la corte, pero la mujer afirmó en voz alta que se trataba de una orden directa del príncipe. El sistema mandarín de la ciudad ya había sido sobornado, y Karem fue arrestado y encarcelado. En lugar de buscar una solución, el príncipe ordenó fríamente la eliminación de todo el grupo, incluyendo a Karem. Afuera, Ana se enteró del plan de asesinato e inmediatamente corrió al palacio para informar al emperador. Al oír esto, el emperador, furioso, ordenó que el caballo estuviera preparado para ir personalmente a aclarar todo. En la prisión, un hombre se coló para asesinar a Karem, pero con su gran habilidad en las artes marciales, contraatacó fácilmente y se dio cuenta de que era el príncipe. La reina lo reprendió furiosa por su estupidez. Sus acciones imprudentes hicieron que la situación se descontrolara. Se vio obligada a admitir un secreto que había estado oculto durante muchos años. No era el hijo biológico del emperador, sino el hijo del rey de un país vecino. Poco después, la reina quedó embarazada y, en secreto, llevó al hijo del rey vecino al palacio para intercambiarlo con la hija que acababa de dar a luz. Desde entonces, creció como el hijo mayor del rey y fue criado como heredero, y luego conspiró para controlar toda la corte para que el país enemigo pudiera gobernar. En cuanto a Karem, tras la marcha del emperador, ordenó que arrestaran a la mujer que había subido el precio del arroz. Al ser interrogada, confesó haber sido la nodriza de la emperatriz y que la habían sacado del palacio hacía mucho tiempo. Relató toda la historia entre la emperatriz y el rey enemigo, confirmando que la verdadera identidad del príncipe era la del hijo mayor de este. Ambos decidieron seguir el camino secreto del mapa hacia el país enemigo para investigar el escondite del príncipe. Se tumbaron en una cama caliente, apoyados el uno en el otro. De repente, vieron aparecer a Dera, culpando a gritos a Sebas por su actitud irrespetuosa. Gritó que, de no ser por ella, no tendría el estatus que tiene hoy. Pero él respondió con frialdad que la emperatriz había sacrificado a su propia hija para proteger al falso príncipe, y que ya no era una princesa. Ana había tomado la iniciativa de presentarse ante el comocebo. Él no dudó en levantar la mano para capturarla y atarla. Admitió que sabía desde hacía mucho tiempo que vendrían aquí. Cada vez que recibía noticias de que ambos tenían intimidad, los celos parecían arder en su corazón.
Para él, Ana ya era su esposa. Aprovechando la oportunidad, quiso empezar de nuevo. Pero ella no vaciló. En sus ojos, solo había resentimiento. Justo en ese momento, Karem apareció y ofreció la condición de que él mismo soportara la paliza, siempre y cuando Ana fuera liberada. Pero al entrar, declaró con descaro que Ana era su esposa. Esa arrogancia lo enfureció muchísimo. Dentro de la celda, la usó para amenazar una y otra vez. Si no obedecía, castigaría a Karem sin piedad. Sin embargo, cuando se creyó acorralada, robó rápidamente su insignia de mando y se dirigió de inmediato a la prisión donde Karem estaba siendo brutalmente golpeado. Al ver su cuerpo cubierto de heridas y sangre, no pudo evitar abrazarlo con fuerza. Él reveló que se había dejado capturar intencionalmente para atraer al príncipe. Esta era la única oportunidad de acabar con él. Antes de separarse, intercambiaron un beso profundo, como si depositaran toda su fe en la vida del otro. Después, Ana ideó un plan para atraer a Dera. En cuanto la vio allí, su ira estalló. No esperaba que la persona a la que menospreciaba se atreviera a ponerse en su lugar otra vez. Sebas corrió hacia ella y la apuñaló una vez. De dolor, ella no dejaba de gritar y suplicar. Ella contraatacó de inmediato y lo apuñaló por la espalda. Acto seguido, Ana se adelantó y lo apuñaló de nuevo, poniendo fin a la tragedia de los dos traidores. Corrió a toda prisa a la prisión para desatar a Karem, pero en ese momento apareció el príncipe. Lo miró herido y le recordó con alegría a su madre, quien una vez juró beber veneno para proteger a sus dos hijos. Sus palabras lo hicieron incapaz de contener la ira. De un solo tajo, le cortó la garganta con decisión, poniendo fin a una vida de crueldad y vengando la antigua venganza de su madre. En otro lugar, recibió la noticia de que la reina estaba atónita porque acababa de perder a sus dos hijos. El odio la invadió. En su locura, envió a alguien para emboscar y matar a Karem y Ana en secreto a su regreso. Un grupo de asesinos enmascarados le tendió una emboscada repentina. En una situación crítica, él la protegió de inmediato. A pesar de estar gravemente herido, luchó con todas sus fuerzas. Una flecha le atravesó el hombro, pero avanzó con valentía para proteger a la joven que amaba. Regresó para informar al rey que el príncipe era hijo del país enemigo. La reina conspiró con el país enemigo para usar a su propia hija, haciéndose pasar por un hijo, e inducir al pueblo enemigo al palacio y apoderarse del trono. Al oír esto, el rey se enfureció profundamente. No esperaba que, después de tantos años, hubiera traído al lobo a casa para permitir que se tramara un complot tan siniestro en plena corte. Cuando ella informó que Karem había muerto en el asedio, se le rompió el corazón y no podía creer la verdad. Se culpó por no haber sido lo suficientemente fuerte para proteger su territorio en el pasado, y ahora no podía salvar a su hermano a tiempo. En cuanto dio la orden de arrestar a la reina, ésta condujo a sus tropas directamente, con el rostro lleno de ira. Con mirada fría y voz arrogante, ordenó a los soldados que reprimieran al rey. Declaró que había ocupado este trono durante 25 años y que era hora de devolverlo. Quería matar al emperador en el acto para completar rápidamente el complot para usurpar el trono. Pero en ese momento, sonó el tambor y ella se burló fríamente de la acción aparentemente inútil de Ana. Pues, según ella, el exterior estaba rodeado de soldados y Karem estaba muerto. Sin embargo, en ese momento, él apareció repentinamente. Resultó que ya habían adivinado el malvado plan de la reina, así que organizaron una farsa mortal para engañarla. Durante ese tiempo, él contraatacó en secreto y destruyó todas las fuerzas que rodeaban el exterior. Intentó ordenar su destrucción, pero ella lo detuvo a tiempo. Le recordó a la gente común del país enemigo: vivían en la miseria, igual que en la capital, con ancianos y niños en sus hogares, nadie merecía morir por la avaricia del gobernante. Él accedió a perdonar la vida a los soldados enemigos con la condición de que se sometieran. Ella habló para tranquilizar a los soldados y les pidió que depusieran las armas, pues cada uno de ellos tenía una familia detrás. Prometió representar la tienda de su familia para garantizar sus empleos. Esas palabras hicieron que los soldados se arrodillaran uno a uno en señal de sumisión a los pies del emperador. Aunque la reina había sido destruida, el rey enemigo aún mostraba señales de movilizar tropas. Y Karem estaba a punto de dirigirse a la frontera para sofocar la rebelión.
Poco después, llegaron noticias de la victoria desde la frontera. En secreto, dirigió al ejército para atacar por la noche, derrocando con éxito al emperador y conquistando todo el gobierno. La guerra que había durado décadas entre los dos países finalmente había terminado. En la paz del espacio sin viento, le expresó con seriedad su deseo de proponerle matrimonio oficialmente. En esta vida, la amaría con todo su corazón, sin defraudar a la chica que había pasado por tantas experiencias de vida o muerte con él. El juramento de lealtad resonó en el cielo azul, obligándola a apoyarlo sin dudarlo. Lágrimas de felicidad corrieron por sus mejillas, empapadas por las emociones de muchos días, y asintió. Entonces, ambos intercambiaron un dulce beso, como si cerraran una serie de oscuros días de victoria. El día de la boda, el rojo inundó las calles, y los vítores parecían fundirse con la alegría común de ambas familias. Gracias a todos por acompañar el canal hasta el último minuto de la película. Por favor, denle más me gusta al canal. No olviden darle a me gusta y suscribirse para que tenga la motivación de seguir haciendo buenos videos. Gracias a todos.